Vamos a la palabra del Señor, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6 dice así, vamos a leer de los versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, hablando a usted y a mí, escojan de entre ustedes a 7 hombres. Diga conmigo, 7 hombres. 7 hombres. Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Diga conmigo, buena reputación. Llenos del Espíritu. Diga conmigo, llenos del Espíritu. Y de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Para enseñarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. Diga conmigo, se difundía. Se difundía, repita de nuevo. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. He tenido pertinente preparar este sermón serie de 3 semanas o 3 domingos para hablar un poco de las características y cómo y en qué momento, en qué tiempo y cuáles son la vida que debe llevar una persona escogida. Aquí en los Hechos, dado a que la iglesia estaba creciendo constante y en número, los apóstoles se vieron obligados a establecer ministerios y a establecer liderazgo para que la iglesia o para que las iglesias, porque no solamente era una, fueran movilizadas y hubiera un orden, hubiera una forma de cómo mantener todas las cosas en control. Porque no era posible o no era propio que los apóstoles o que los líderes estuvieran sirviendo las mesas. No porque no quisieran servir, sino porque ellos, hasta cierto punto, yo voy a decir, ellos estaban a lo mejor bien comprometidos con las mesas porque no querían que las viudas y gente con necesidades como la de las viudas, que no tenían support, no tenían economía, sus esposos pues obviamente murieron y tenían que hacerse cargo de sus hijos y tantas cosas que tenían que hacer. Ellas no podían económicamente hacer nada. Sobre la iglesia, aunque esto era algo de la cultura, esto era algo que le correspondía al Estado o a aquella ciudad, pero la iglesia se introdujo y quiso bendecir a esta comunidad o a esta gente que tenía gran necesidad. Y los apóstoles o los líderes estaban todo el tiempo sirviendo, que no era prudente que él dejara toda la labor de preparación de la palabra para darle de comer al pueblo y de la oración por el pueblo y más con las viudas y aquella comunidad que estaba tan desamparada. No era prudente él descuidar todo ese trabajo para irse a servir a la mesa a las viudas, que era prudente, que lo hizo por mucho tiempo, pero la iglesia había crecido tal, ese es el punto, la iglesia había crecido de tal forma que él ya no podía hacerlo. Las exigencias eran mayor sobre la palabra. El discipulado era mayor, ya no eran 2, 3, 4, 5, 12 discípulos de lo que estamos hablando. Ahora estamos hablando de muchos, diga conmigo, muchos. Y cuando hay muchos, ¿se hace qué? Mucho. Así que él necesitaba un grupo de personas, que no era cualquier grupo de personas, aunque podían usar a cualquier grupo de personas porque él le dio elección al pueblo. La iglesia primitiva operaba desde sus comienzos en el gobierno y la administración de los apóstoles. Tenemos una experiencia particular en Hechos 2:45, donde todos vendían lo que poseían y lo traían delante de los apóstoles. Repartían a la gente en partes iguales según la necesidad. Eso era un principio que se estableció en la iglesia primitiva
Y era una regla, o sea, eso se hacía así, la gente cumplía con esas cosas. O sea, si yo me gané 1 millón, yo voy a dar a la iglesia ese millón, y la iglesia, como está introducida o está como sal y luz en medio del mundo, la iglesia no lo va a tomar para ella, la iglesia va a distribuir. Yo me gané 1 millón, pues yo distribuyo 1 millón entre todos ustedes. Porque la necesidad que había en aquel entonces era tal que esa era la única forma en poder tener todos los hijos de Dios las cosas en común y que la iglesia no padeciese. Eso lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? No con una forma de imposición. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios y la obediencia del pueblo era tan grande, era tan profunda, que todo lo que los líderes espirituales decían, ellos decían, no, yo voy a hacer como mis líderes espirituales dicen, porque ciertamente va a haber bendición en nuestras casas. Y más para las personas que no tenían. Aquí el que tiene es el que en ciertas ocasiones cree tener el derecho. Lo vemos en nuestra sociedad. Pero aquí estamos hablando de que los apóstoles les daban derecho a todo el pueblo, a toda la iglesia, de una misma cosa. Así no daban lugar a las envidias, no daban lugar a que un hermano, que una persona tenía más que otra, sino que todas las cosas las tenían, dice la Escritura, en Hechos 2:45, en común. Pero con los años la cultura, los tiempos han ido cambiando. Aquí tenemos unas viudas que no trabajaban, que no tenían posibilidades. Vemos que en nuestro contexto hoy hay mujeres que están solteras o hombres que están solteros, y aunque tienen menos posibilidades que donde trabajan dos, pero no vemos que se echan a morir. Vemos que trabajan, que tratan de echarle ganas, de buscar trabajo, de hacer lo que sea, ayudas del gobierno, etcétera, para echar a su familia adelante con la ayuda de Dios. Son contextos completamente diferentes, con el de nosotros hoy, pero la palabra de los apóstoles o de los líderes es la misma, y de acuerdo a la intención del corazón de cada cual y de acuerdo a la experiencia con la persona del Espíritu Santo de cada cual, esto puede suceder hoy. No trayéndolo a mí, sino que la iglesia sea una iglesia generosa a tal punto de que diga, yo sé que este hermano tiene una condición o tiene una necesidad por cómo se ve. Pero por sobre todas las cosas yo puedo saber, o siento quizás en mi espíritu o en el espíritu de cualquiera, porque todos tenemos la presencia de Dios, porque hemos creído. Voy a bendecir a este hermano o a esta hermana porque así el Señor me lo muestra o así el Señor me lo hace sentir. Pero eso no es algo tan sencillo. Todos tenemos el Espíritu Santo, dice la Escritura, cuando creímos. Pero no todo el mundo, y eso vamos a hablar, está lleno del Espíritu Santo. Son cosas completamente diferentes. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Eso es un proceso, es algo del hombre, de un estilo de vida que lleva, que mediante se va exponiendo a la palabra, al estudio y a la oración, como los apóstoles van creciendo en una estatura espiritual más pesada y más fuerte cada vez más. Pero no es posible tener una relación con la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, si no se ora, si no se tiene una relación con el Padre. Hay una situación peculiar en Hechos capítulo 5, donde un matrimonio, Ananías y Zafira, bajo el dominio, ¿verdad?, toda aquella región de los apóstoles o la iglesia, sabiendo y teniendo en cuenta nosotros el principio de que todo lo llevaban a los pies de los apóstoles, ellos tenían una heredad y la vendieron. Resulta que lo que sacaron de la heredad que vendieron, ellos debían traerlo a los pies de los apóstoles, como ya se había acordado. Ellos eran parte de la congregación, parte de la iglesia, como líderes y miembros de la iglesia. Ellos debían cumplir no solo con los apóstoles, que eran los líderes espirituales, sino ¿con quién? Con Dios. Porque fue la orden de Dios para mantener un control, para que todos tuvieran las cosas en común, porque si no, tuviéramos a los ricos acá y a los pobres acá. Yo me imagino que los ricos estarían mirando a los pobres así y que los pobres estuvieran mirando a los ricos como que no tengo nada de lo que tú tienes. Y así sucesivamente, como hoy día lamentablemente se da, porque se da. A veces creemos que porque somos más pudientes que otros tenemos ciertas otras oportunidades que otros no tienen, y todos tenemos las mismas oportunidades. Si así nos lo proponemos y conforme a Dios nos vaya abriendo puertas, así lo hacemos. Pero Ananías y Zafira sufragaron o tomaron parte para sí. Ellos le iban a dar una parte o le correspondía una parte. Le correspondía una parte y la otra para la iglesia, para los apóstoles. Ellos dijeron, pues mira, vamos a tomar esto para nosotros y le damos esto a los apóstoles. Ellos no van a saber nada, como quiera estamos dando. Pero el principio no era esto.
el problema, aunque sí el problema era el dinero porque estaban corrompidos por él, pero el principio que ellos rompieron ahí en cuanto a la palabra es que primero que mintieron y segundo que robaron a Dios. Entonces, si tú me vas a dar esta parte, tú no tienes que mentirme, tú me das esa parte y ya. Pero ellos querían pasarse de listos y querían quedar bien como todos los demás y tomaron lo que no debían tomar. Pasa que cuando ellos van a presentar la ofrenda o lo que tenían que presentar en la iglesia, en el altar delante de los apóstoles, le dijo el apóstol, ¿cómo ha dañado Satanás tu corazón? ¿Y sabe qué pasó, verdad? Murieron. Primero murió el esposo y luego vino ella con el mismo chiste, pero ya los apóstoles sabían, lo que pasa es que ella no sabía que los apóstoles sabían lo que había ocurrido. Y así pasa en nuestro diario vivir. A veces usted no sabe que yo sé que me está mintiendo. A veces usted no sabe que yo sé todas las cosas que me está diciendo, ya yo las sé, pero solo que yo no le voy a decir que ya las sé para no hacerlo sentir mal, pero yo lo sé. Porque el Espíritu Santo está activo en la casa. El Espíritu Santo está activo en todos y cada uno de nosotros, unos con mayor proporción que otros por la experiencia profunda en la oración, en la palabra con Dios. Solo que viene la esposita de él y se presenta, mira, esta es mi parte también, aquí te la traigo, gracias por todo, me encanta que seas nuestro apóstol, me encanta que seas nuestro pastor, ¿sabes qué? A ti también Dios te dañó el corazón, ¡pa! Y ahí murió. Entonces entendemos hoy día que eso no aplica a nosotros. El principio de mentir, de robar, todas estas cosas, porque estamos en la gracia. Porque el Señor perdona todos nuestros pecados, y ciertamente es una gran verdad, el Señor perdona nuestros pecados. Pero no perdona al que se quiera hacer pasar de listo. No perdona al que pide perdón hoy y al que todos los días de su existencia, a menos que tenga una enfermedad en alguna cosa en particular o tenga una condición que le haga caer. Pero hay personas que simplemente quieren ser así. Ananías y Zafira, no estamos hablando de que no querían cambiar. Ellos querían hacer eso, ellos querían ser así. Y creyeron que se podían pasar de listo y murieron. Pero eso es solo una explicación para que usted pueda entender los principios que voy a traer más adelante. Practicando o teniendo esta práctica como una regla establecida en la iglesia primitiva, pasaron muchas cosas en el camino. Cosas que no habían sido planificadas, como muertes de personas, muchas cosas que no habían sido planificadas, como que usted tenga un hijo y de repente tenga una enfermedad, una condición que la cual no solamente usted tiene que atender, sino que económicamente tiene que sufragar. Y cosas que sucedían en medio de la congregación que ellos no estaban preparados para eso. Pero Dios fue guiando a los apóstoles y a medida que la iglesia fue creciendo, los apóstoles y los líderes se fueron preocupando cómo vamos a movilizar a esta gente, cómo nosotros vamos a guiar y a dirigir a esta gente. O sea, si la semana que viene no vamos a estar en Jerusalén, sino que nos vamos a reunir en Samaria, ¿cómo ellos van a saber eso? Por eso se establecieron iglesias para que la iglesia no fuera una iglesia nómada y andara por el campo y por el monte, sino que tuviera un lugar donde ¿qué? Adorar. Una vez establecida la iglesia, creció, no creció porque sí, creció porque la palabra de Dios se difundía. La palabra de Dios se proclamaba por las aldeas, por los pueblos, por las casas, y la gente venía al conocimiento de la verdad. Gente que practicaba hechicería, que practicaba brujería, que practicaba muchas cosas, dice la Escritura en Hechos 17, que traían todas esas cosas y las quemaban delante de los apóstoles como una prueba de la transformación y el cambio de vida que había hecho Dios en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos a Cristo hay un cambio de vida. Hay ciertas cosas que ya no podemos hacer, no hacer como una regla, porque el Señor no obliga a nadie, es una experiencia, y dado a mi experiencia con el Espíritu Santo, con Cristo, yo voy cambiando. Pero si yo no tengo una experiencia con Cristo, yo no tengo que cambiar nada, porque yo entiendo que el estilo de vida que tengo está bien. Entonces, vamos a la palabra que hay un problema social, no es un problema de pecado, es un problema social, el cual el apóstol quiere cumplir con ese problema como apóstol del Señor, pero ellos como iglesia, como grupo, querían cumplir con esa situación. Y era que las viudas, o sea, las mujeres se quedaban sin esposos allí en Jerusalén. Entonces pasa que eran peregrinas, porque aún el que no era de Jerusalén, pero eran judíos y estaban en otras regiones, porque la iglesia fue dispersa en un exilio,
iban llevados allí porque era honroso, era una cosa, era especial morir en Jerusalén. Se decía, los filósofos decían que el que no moría en Jerusalén y era enterrado allí no resucitaba. Cuando venía toda esa enseñanza, yo decía, no, me estoy muriendo, ya creo que me queda poco tiempo, así que vamos a caminar o vamos a dirigirnos hacia Jerusalén. Porque yo quiero tener al Señor cerca de mí. Allá estaba el templo y todo, yo quiero tener la presencia de Dios y yo quiero que cuando yo muera, ir con Dios. Entonces pasa que iban sus familias hasta allá, el hombre moría y los hombres insensatos, no sabios, no dejaban absolutamente nada para las mujeres. No existía lo que existe hoy, un seguro de vida, un 401k, nada de eso existía. Existía muérete y chávate, no hay nada que hacer por ti. Entonces estas viudas quedaron solas, desamparadas y sin ninguna sufragación económica, la cual el gobierno tenía la obligación, los judíos griegos estaban ahí y dijeron, no, vamos a asumir responsabilidad de esto y vamos a ayudarlas. Pero ellas eran judías, ellas iban a ir al templo a servir y a adorar al Señor. Cuando los apóstoles se dieron de cuenta que la iglesia estaba llena de viudas, nosotros no podemos pasar por alto esto. Porque el Señor nos está poniendo algo en nuestras manos y nosotros que tenemos que hacer administrarlo, buscar la forma de cómo bendecir a estas mujeres que están sin nada. Mujeres solas, con familias. Entonces los apóstoles dicen, díganle a la congregación que se escojan a 7 líderes o a 7 personas, 7 escogidos con características peculiares para ayudar a esta gente. Pero no voy ahí todavía. Entonces, sucede que los apóstoles estaban aumentando el número de creyentes y esta fue la razón por la cual también las viudas se allegan. O sea, no solamente estaban llegando gente que creyó en Cristo y ya, esta gente que creyó en Cristo tenía problemas. Esta gente que creyó en Cristo tenía ciertos aspectos espirituales fuertes que los llevaba ¿hacia dónde? Hacia la iglesia. Así fuera como último recurso, allí acababan. Allí terminaban. Y la iglesia sintió, no solamente los apóstoles, aunque el apóstol dio la instrucción, pero la iglesia también con el líder espiritual dijo, ok, vamos a hacerlo. Nos dijo, pero no, si las viudas si no son parte de nuestra membresía, que se chaven. Si no son parte de nuestra iglesia, pues allá ellas, nadie las mandó. ¿Por qué no se buscan a ese pastor que tenían y que los ayude? ¿O porque su esposo no fue responsable? Eso no es mi problema. O sea, vivimos en un mundo insensible donde creemos que la responsabilidad no es nuestra. Y ciertamente es verdad, hay cierta responsabilidad que no es nuestra, pero hay cierta responsabilidad que sí. Que le corresponde a la iglesia cumplir con muchos de los acontecimientos sociales que están sucediendo hoy. Que la iglesia tiene que estar lista para recibir no solamente viudas, porque aquí es el aspecto de las viudas, pero quizás un viudo. Quizás un hombre que tiene problemas con su papá, con su mamá, quizás un hombre que fue desahuciado porque tiene una enfermedad terminal, quizás un hombre que ha tenido una mala vida y llegó a la casa del Señor y usted lo mira como así, ese hombre se ve raro. Y es la primera impresión de usted. De usted es la primera impresión, pero ¿cuál es la primera impresión de esa persona que llega con una necesidad de usted? Porque al parecer el apóstol fue claro y dijo, agarren o tomen personas con estas características específicas que leímos en el texto, que vamos a estar desarrollando más adelante. Los apóstoles estaban invirtiendo mucho tiempo en la atención de la gente, por lo cual esto fue necesario decir que está sucediendo desde ese mismo punto de vista en nuestra época. Porque normalmente nosotros tenemos unos beneficios que antes no se tenían. Entonces, algunos eruditos, que los eruditos son unas personas que tienen y demuestran mucha erudición sobre una cosa, los eruditos tienen un vasto conocimiento de cosas bien profundas de la escritura, arqueología, muchas cosas, y ellos dicen que esta comunidad era una comunidad helenista. Les voy a explicar lo que es helenista. Los helenistas son unas personas no griegas que adoptan las costumbres griegas. Ellos son judíos palestinos que hablan griego, pero sin embargo, la mayoría de los palestinos eran bilingües. Si leímos el texto, dice que había problemas entre griegos y arameos. Porque los griegos que eran de allí, los arameos, perdón, que eran de allí, ellos tenían sus viuditas allí
y las mantenían porque eran parte de su grupo. Pero cuando venían las viuditas que se habían convertido, o gentiles viuditas que se habían convertido al judaísmo, decían, nosotros no tenemos responsabilidad con ellas. Ahí es lo que decimos y vemos hoy, que quizás había un aspecto ahí de preferencia o de inmigración, usted que sabe mucho de inmigración, donde se le daba preferencia a ¿quiénes? A los de ahí, y los extranjeros y los peregrinos y tenían menos beneficios que los que eran de allí, o menos oportunidades. Eso sí está pasando hoy. Pero los apóstoles le dieron la responsabilidad no al gobierno, le dieron la responsabilidad a la iglesia. ¿Y sabe qué? Funcionó. Díchase de paso. Le dieron la responsabilidad a la iglesia de trabajar con su gente, de extenderle la mano a su gente, de servirle a su gente, de darle economía a su gente. No le mandó al gobierno a que el gobierno le dé todos esos beneficios que muchos de nosotros tenemos y que nos ayuda, pero mandó a la iglesia de Cristo. Eso nos desafía a nosotros y nos dice que tenemos que prepararnos, que tenemos que estudiar, que tenemos que buscar la forma de cómo ser lo mejor que podamos para bendecir a nuestra gente. Que no seamos carga de ellos, sino que seamos de bendición. Entonces pasa que en la historia del pueblo de Israel, luego de la división del reino de Salomón, las 12 tribus formaron 2 reinos hebreos, Judá e Israel. Esas son las 2 naciones de las que estamos hablando. La casa de Judá incorporó una tribu que es la de Benjamín. Ambas formaron la casa de Judá. A ella en la actualidad se le conoce como el pueblo judío, localizándola tanto en Israel como en otros 80 países del mundo. En esos 80 países del mundo todos se movilizaban y se iban a Jerusalén. Al final, cuando todos mueren, ¿vuelven a dónde? A casa. Y lo hacemos nosotros. Nosotros vivimos aquí, pero si nos morimos nos queremos enterrar en México. O nos queremos enterrar en Venezuela, o nos queremos enterrar en Puerto Rico, porque de allá somos. Allá está nuestra familia. Esto tiene contraste con nosotros hoy. Ciertas similitudes. Hay quien dice, no, créeme, me mandé el polvito para allá. Pero hay cierta similitud y cosa importante para nosotros aprender y aplicar hoy. La misma situación con diferente contexto, pero Dios está invitando. Está diciéndole a la iglesia, no seas egoísta. Está diciéndole a la iglesia, tú no eres la única cosa importante que yo tengo. Mira a tu alrededor, hay gente que está padeciendo de verdad, hay gente que está muriéndose, hay gente que está enferma, hay gente que está mal. Y tú te sientes triste porque no tienes una galleta, o porque no tienes un carro nuevo, o porque no tienes quién sabe qué. Entonces, ¿dónde está el creer a Dios? Estamos hablando acá también de una comunidad de creyentes, gente que conocía la palabra, que no estaban a los pies de cualquier persona, estaban delante de un maestro, estaban delante de una persona que conocía la palabra y que cada vez, no era aquí como los dominguitos nada más, cada vez en semana, todos los días se sentaban a la enseñanza de los apóstoles y allá aprendía. No era un día, eran todos los días, era una tradición, era algo importante la palabra de Dios. Y a la hora de vivirla no había que hacer mucha fuerza porque el pueblo, los creyentes conocían la palabra de Dios. Pero ¿por qué hoy los líderes espirituales hacemos fuerza? Porque nuestra gente no conoce la palabra de Dios. La gente sabe trabajar y eso está bien. La gente sabe hacer una casa, la gente sabe diseñar, la gente sabe hacer muchas cosas, pero no tiene o cree que no tiene la responsabilidad de sumergirse en la palabra, de ser una persona espiritual, de ser una persona con rasgos espirituales importantes. Cree que no lo necesita. Porque Dios está con ellos, porque Dios está con nosotros. Pero es muy importante porque a la hora de escoger, a la hora del Señor proveerse líderes, va a tener que sacarlos de otras naciones para traerlos acá porque los de la nación no están listos. Porque los de la casa no están listos, porque los de la casa no han asumido ese llamado y esa responsabilidad porque creen no tenerlo, porque creen que no deben hacerlo, que hay otros que son mejor que yo, que hay otros que tienen las habilidades, que hay otros que tienen a lo mejor más tiempo que yo para estudiar y eso no es así. Eso no es así. Cuando Dios le llame a usted, aunque usted se ve que no tiene las características, que no tiene los rasgos, que no tiene la cultura, que no tiene la vida que debería llevar un líder como eso,
Usted no debe pensar, no, yo no puedo con eso. Usted debe decir, ok, si Dios me dijo que yo iba a ser uno de esos 7 escogidos, yo voy a ir. Cuando Dios nos llamó al ministerio y a mí y a mi esposa, y les soy franco, había gente que eran doctores, había gente que eran maestros, gente que era mucho mejor que nosotros. Y díchase de paso, gente que era más vieja que nosotros, que se cataloga a los viejos como más sabios, pero gente que en lo físico era más apto que nosotros. Pero mi estima y la autoestima de ella yo pienso que estaba también bien alta. Dios estaba trabajando en nosotros y nosotros, cuando Dios nos llamó dijimos sí. Y aunque había gente más preparada y mejor que nosotros dijimos sí. Y 2 años después nosotros volvimos a decir que sí y nosotros volvimos acá. Hace unos 3, 4 días cumplimos 3 años aquí en Wisconsin para gloria y honra del Señor porque nosotros dijimos que sí. Nosotros, Dios nos llamó, nos escogió y dijimos que sí. Nosotros nunca en nuestra vida le dijimos no al Señor. Jamás, porque nosotros entendemos que el guía, que el Señor de nuestra vida no soy yo, el Señor de nuestra vida es Dios. Y cuando usted entiende eso y lo asimila, a usted no le pesa servir. A usted no le pesa decir, pero es que si yo voy a ser uno de esos escogidos, yo tengo un trabajo que entro a las 6, salgo a las 3, otros tienen uno que entran a las 10, salen a las 6 de la tarde, otros trabajan de noche. ¿Y cómo lo voy a hacer con este trabajo? Sencillo, Dios te va a dejar sin trabajo para que lo hagas. Y se acabó. Porque preferimos estar en una condición mala antes de asumir la responsabilidad del llamado de Dios. Y usted y yo somos los responsables. No, que en aquella iglesia de allá hay, o que en esta otra de acá no, pero aquí también hay un montón. Aquí hay un montonal de gente. Que no solamente Dios los va a capacitar, hay gente que ya está capacitada, pero su tiempo está ocupado. Y Dios llama a esta gente y la iglesia los elige. Ni siquiera los apóstoles lo eligieron. La iglesia fue la que dijo, esta persona es de testimonio, aquel persona es de testimonio. Esta persona yo lo veo siempre sirviendo, esta persona siempre está recogiendo, esta persona siempre está limpiando. La iglesia fue por los frutos la que reconoció los 7 árboles o las 7 personas que iban a funcionar, iban a servir a estas viudas. 7 escogidos especiales porque la gente que iban a atender no era cualquiera tampoco. Era gente especial, gente que se necesitaba para trabajar con estas mujeres, se necesitaba tener madera, se necesitaba tener palabra de Dios, se necesitaba estar llenos del Espíritu Santo. ¿Usted nunca le ha contado a alguien algo y esa persona está triste y deprimida y usted se deprime también? Cuando venga la gente como estas viudas que estaban diciendo tantas cosas, usted no puede deprimirse porque ella se quedó viuda, usted se solidariza con ella, usted la ayuda, la bendice, pero ¿de qué vale tener una viuda triste y tener a un líder triste también que no puede hacer nada por ella? Entonces, no, usted tiene que estar listo y fuerte. Dios le va a preparar para recibir a esa gente, para usted liderarlos y guiarlos y darle las herramientas que necesitan, darle el consuelo que necesitan, teniendo en cuenta el dolor y el sufrimiento, la enfermedad que padezca esa persona. Porque no le vamos a decir chango, aunque a lo mejor esté siendo una changuería o una rabieta o ay no, me quedé sola. Y pasan los años y los años, porque el dolor de las personas son el dolor de las personas. Y a usted Dios no lo mandó a juzgar a la gente. A usted y a mí Dios nos llamó a proclamar el Evangelio. Dios nos llamó a proclamar la verdad, a enseñar, a liderar, a bendecir, a sembrar. Fue a lo que Dios nos llamó. Que esa persona es un buscón, que siempre se va a las iglesias a pedir ayuda. Eso a usted y a mí no le importa. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir nuestra responsabilidad con Dios y nuestro testimonio, nuestra vivencia es la que va a transformar a la gente. Y eso es lo que estaban haciendo en esta iglesia. La razón por los escogidos o la razón por la cual vivir de los escogidos era muy importante. Porque los 7 escogidos no se escogieron y se empezaron a preparar cuando se escogieron. Aparentemente, le voy a decir este chisme, estos escogidos ya estaban listos. Estos escogidos ya tenían una formación.
Estos escogidos habían pasado un discipulado. Estos escogidos estaban todos los días a los pies de los apóstoles aprendiendo. Ni siquiera opinaban, estaban ahí aprendiendo. Todo lo que me digas, dámelo. Yo soy una vasija abierta, soy un recipiente hacia arriba que voy a recibir todo lo que tú me des porque eso es lo que me va a servir a mí. No, pastor, que yo pienso, no piense nada, reciba la palabra porque lo que usted piensa perdió tiempo y palabra. Entonces ellos se ponían así en copa boca arriba y decían, dame Señor, dame, toma Señor adoración, toma Señor adoración, ahora dame. Y recibían la llenura del Espíritu Santo venía y ellos eran llenos. Resulta, y vaya conmigo, a 1 Timoteo 3, 18 al 13. 1 Timoteo 3, 18 al 13. 1 Timoteo 3, 18 al 13. Era importante la instrucción de los apóstoles para con los pastores, para con la iglesia. Así que Pablo se toma la molestia de hablarle a Timoteo, un pastor joven, y hablarle ciertas cosas para que él entendiera cómo debía servir y cómo debía hacer estas cosas. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso del 8 al 13. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos ¿a qué? A prueba, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos o como servidores. Asimismo, las esposas, ¿dónde están las esposas? Levánteme la mano, que hay muchas. De igual manera, las esposas deben ser también, ¿qué? Honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda, ¿qué? Confianza, dignas de fiar. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, no está llamando a ese hombre particular y a esa mujer nada más. Está llamando a una sola carne, está llamando al matrimonio, a eso. Cuando Dios nos llama a nosotros o nos introduce, porque ya sabía su llamado, yo sabía el mío, era el mismo, y Dios lo unió para cosas poderosas. Cuando Dios me une a mí con mi esposa, yo entendí y siempre hemos hablado en público y en privado que Dios no me llamó a mí nada más, Dios la llamó a ella también. Yo debo ser de una forma, pero ella debe ser de la misma forma. Características, temperamentos diferentes, pero los dos tenemos que ser ministros del Señor. O sea, hombre, si Dios le ha llamado a usted para una tarea, no lo llamó a usted nada más, lo llamó a su esposa también. Ojo, esposas. Si Dios las llamó a ustedes para una tarea en específica, hombres, honrenla y respétela y sirva con honor al llamado que Dios ha hecho. Porque es un honor, no es una carga, diga. Es un honor el que Dios de tanta cosa que hay en el mundo, porque mira que hay cosas en este mundo, que Dios me haya escogido a mí, que Dios de tanta gente mucho mejor que yo y mejor preparada, que Dios me tomó a mí. No, eso es de honrar. Yo honro a Dios por la oportunidad que me dio, que me introdujo en la sociedad cuando yo estaba desintroducido de ella. Es un lugar de honra. Cuando Dios le llama, es honroso servirle. Es honroso recoger la basura del piso en la casa de Dios. Es honroso limpiarla. Es honroso servir en la puerta. Es honroso hacer el café. Es honroso predicar. Es honroso tocar un instrumento. Es honroso el saludar a la hermandad y usted ser un ejemplo. Usted ser un líder espiritual. Que esa gente que le ve a usted diga, no, yo quiero ser como este. Ni siquiera como el pastor, yo quiero ser como aquel otro. Porque son gente espiritual, son gente llena de Dios, que te le pega si sientes hasta la vibra espiritual, la emoción, el gozo, la alegría, porque esa gente está llena de Dios. Pero hay gente que tú te le paras al lado y tú vas hasta que te mueres. Hay gente que son como una sandijuela que se te pega y te saca la vida, que te consume y que mira esto y mira aquello y te tienes ahí presionado y presionada. Y usted dice, pero ¿y qué me pasa? Estoy tan flojo, estoy tan floja, no puedo orar, no puedo hacer esto, no puedo ni siquiera levantarme por la mañana.
No seas flojo, no seas floja, vamos para adelante. Quítate las sandijuelas de encima. Si no se salen porque te sacudes, búscate una cosa emprendida en fuego y pégatela ahí. Y que se queme ahí la sandijuela y se vaya. Ríase si quieres, sí. Entonces, mira lo que dice el versículo 13 que todavía no he leído de 1 de Timoteo 3. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que para hablar de Cristo se necesita autoridad moral o autoridad de vida, para que usted lo comprenda. En Puerto Rico decimos, tú no puedes predicarme la moral en calzoncillos o en panties. Porque entonces, ¿de qué moral me hablas? O sea, me está diciendo que sea moral, pero me lo estás predicando desnudo. ¿Por qué? Porque no tienes una vivencia. Estás hablando muchas cosas y no estás viviendo nada de lo que estás diciendo. Y obviamente Dios está respaldando su palabra. Dios está moviendo su palabra a que haga el efecto por el cual Él la estableció. Pero el siervo no necesariamente tiene la autoridad de estos diáconos o la autoridad de los apóstoles o el testimonio de los apóstoles. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos que trabajar duro en eso para que el Señor pueda utilizarnos y para que la palabra que llevamos sea más pesada. Tenemos que vivir lo que predicamos. Esta gente que fue escogida por alguna razón vivía, por Dios vivía lo que estaba enseñando. Por eso la iglesia lo escogió. Usted se sienta a hablar con alguien, ay, que este hermano me pasó por el lado, no me saludó, que me chocó el brazo y ni siquiera perdón me pidió. Son unas sandijuelas, quítatelas de encima. Quémalas. Dígale, no, mira, no me hable de eso, si me hablas de un hermano, hay de todo en la casa del Señor. Y el Señor no los va a desechar, el trigo y la cizaña van a crecer juntos porque la cizaña tiene oportunidad de quizá convertirse en una buena raíz. Vamos a crecer todos juntos. Si usted cree que va a crecer en una iglesia perfecta, usted está equivocado. Aquí nadie hay perfecto. Usted va a crecer junto con el imperfecto y usted va a desarrollarse junto con el imperfecto. Si usted se desarrolla más rápido y por alguna razón usted mejora su estilo de vida, usted va a ser de ejemplo a todos esos que por alguna razón todavía no han crecido en la fe. Pero no se va a rechazar, no se va a echar a un lado porque es nuestro llamado restaurar a la gente, bendecirlos, formarlos, darle palabra, darle oración. Pero cuando una persona está enferma, está triste, lo que hacemos a veces es juzgar, no, está enfermo porque pecó, no, está triste porque ahí se juntó con una muchacha o un muchacho. Ese no es mi problema ni es su problema. Mi problema es que yo voy a restaurar a esa persona siempre y cuando la persona se deje restaurar. Porque hay gente que tú le quieres meter mano, pero ellos están encerrados. No hay forma de cómo entrarle. Los llamas, no responden. Los vas a la casa, no te abren la puerta. No hay forma de cómo entrarle. Y esa gente están ahí stand-by. Solamente la obra del Espíritu Santo puede trabajar en su vida y qué bueno porque el Espíritu Santo es mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir con la obra del Señor. Matthew Henry lo dice de esta forma. Los diáconos fueron nombrados al principio de la distribución de la caridad de la iglesia y la gestión de sus preocupaciones. Sin embargo, los pastores y evangelistas estaban entre ellos. Los diáconos tenían una gran confianza depositada en ellos. Deben ser serios y prudentes. Diga conmigo, serios y prudentes. Serios y prudentes. Los diáconos deben estar llenos de dones y gracia del Espíritu Santo, necesarios para la gestión con razón. Varones o varonas de verdad que aborrezcan la avaricia y todo lo que está empleando el servicio en la iglesia. Y dice, deben ser encomendados a la gracia divina por la oración de la iglesia, dice Henry. Por eso yo enseño que la iglesia afirma el ministerio de la gente. Quiere decir que la iglesia es necesaria para afirmar los diferentes ministerios. La iglesia es necesaria para afirmar la banda, los músicos, porque ellos son los que van a dar testimonio de nuestro testimonio. Los diáconos y los servidores y los apóstoles y los pastores y todos nosotros somos los que vamos a dar testimonio de Cristo. Y eventualmente el testimonio de la iglesia, que lo va a dar la iglesia, el mundo es quien va a hablar de usted.
Si el mundo o la gente de afuera está hablando mal de la iglesia es porque usted ha dado un mal testimonio. Y nos cataloga a todos, porque a lo mejor usted dio un mal testimonio, pero dijo, no, la gente de Casa de Restauración, la gente de esa iglesia es una gente carnal, una gente insensible. No van a decir que, van a decir la iglesia. Así que usted y yo tenemos una responsabilidad. Si usted quiere ver más grande esta iglesia, que yo quiero, y no sé si usted quiere, pero yo quiero, si usted quiere alcanzar más gente para Cristo, usted sabe que de alguna forma usted tiene que ser de testimonio. Si por alguna razón no lo es, retráctese y arréglelo. Siempre le decimos a la gente, pastor, que mira, se me metí la pata hasta abajo. Está bien, y usted perdona, pero arréglalo, pide perdón. Ve y humíllate, porque pedir perdón a Dios es fácil, pero pídele perdón con la persona que humillaste, la persona que ofendiste. Si se fue de la iglesia porque lo ofendiste, vete y búscalo hasta los confines de la tierra y perdónalo, pídele perdón. Pero pedir perdón a Dios es fácil. Vete y pídele perdón a la gente que puede ser afectada por lo que usted hizo. Y ahí es que Dios va a bendecir aún más de lo que hasta ahora usted y yo como iglesia hemos llegado. Los servidores deben ser llenos de Dios. Los apóstoles tienen la responsabilidad, de acuerdo a su llamado, de exponer la palabra de Dios como prioridad junto con los acompañamientos de la oración. Eso es un trabajo. Pero la palabra es la que va a hacer la transformación. A través del Espíritu, la palabra es la que va a obrar en la vida de la gente. Entonces, su único trabajo y el mío es servir. Su único trabajo y el mío es dar para Dios, dar para la gente. Y usted va a ver, despréndase y usted va a ver. Dios lo va a honrar, Dios lo va a bendecir porque usted se ha separado. Hay diferentes tipos de servidores. Cualquiera puede hacer un servicio, cualquiera puede servir y tener repercusiones positivas del servicio que presta y hace, pero no todos sirven de la forma y con las características que una iglesia de Cristo debe servir. La iglesia de Antioquía entendió cuáles eran sus problemas dentro de la comunidad, incluyendo las viudas. Y comenzaron a crear ministerios de acción social, entre otros, para bendecir y suplir las necesidades de la gente. ¿Qué quiere decir? ¿No hay un ministerio de viudas en la Biblia? Eso no es un ministerio, bíblicamente. Pero la situación de la época hizo que los apóstoles hicieran eso. No existe en la Biblia un ministerio de acción social. No existe en la Biblia un ministerio de recaudación de fondos. No existe en la Biblia muchas cosas, pero de acuerdo a nuestro contexto hay acciones que debemos determinar para suplir las necesidades del pueblo, de la iglesia, de la familia de la fe, que dice Pablo que debe ser la primera a la que debemos bendecir. Porque imagínate, si la familia de la fe está dañada, está enferma, no puede funcionar, ¿cómo la que no es la familia de la fe puede ser alcanzada? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una condición, no se enfoque en la condición. No, yo voy a reparar esta condición para yo poder ser sal y luz. No vaya a quedarse ahí, no, es que estoy tan triste, ¿por qué ha sucedido eso? Esas son las primeras etapas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero no se quede ahí mucho tiempo. No se quede ahí mucho tiempo porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se restaure, Dios quiere que usted se levante, Dios quiere que usted vaya al mundo y le proclame al mundo la verdad que a usted y a mí nos ha hecho libres. ¿Usted entiende que la verdad le ha hecho libre? ¿Usted entiende que la verdad le ha hecho libre? No, como dice el pastor de la Florida, no lo noto convencido. Alfredo Barreno siempre le decía cuando estuvo aquí, no lo noto convencido. Cuando Dios le da una palabra, convénzase, no le dé vueltas. Porque es para usted. No, yo hasta las ventanas abiertas, el pastor está predicando para el vecino, a lo mejor por ahí hay alguien escondido, necesita palabra. No, la palabra es para usted. No es para otro, no es para otro, es para usted. Así que hay diferentes tipos y tipas de servidores y servidoras. Pero todos ellos en el proceso divino para cosas poderosas. Hay 3 aspectos importantes que leímos en el texto que leímos hace un rato en 1 Timoteo y que están aquí plasmados en Hechos capítulo 6, que se los voy a definir para que usted los entienda. Estos diáconos o estos 7 servidores tienen 3 características básicas, esenciales del texto específicas
que las necesitamos tenerlas. Si no, usted va a funcionar para tenerlas. Dice, debe tener buena reputación. ¿Sabes lo que es reputación, verdad? Es como usted decir, no, pues me voy a comprar vamos a decir, me voy a comprar un Toyota o me voy a comprar una Ford. ¿Cuál de los dos tiene mejor reputación? Toyota. Hasta el punto de que los puedo ahogar en el mar y el carro sigue funcionando. Sí, claro. Pero usted maneja confiado, promoción no pagada. Así que en teoría tiene más reputación por su nombre, porque ha hecho muchas cosas buenas para este automóvil. Pero dice que el cristiano debe ser de estima y debe tener buena fama. Buena fama de su persona. Habla del prestigio que tiene una persona como es. Primera de Timoteo 3:7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros fallamos, aunque la gente habla cosas, el diablo es el que está operando para desacreditarnos a nosotros. Porque dice acá que es el diablo el que toma ventaja de nuestras malas decisiones y trata de confundirnos y hacernos sentir mal. Así que iglesia, nosotros no somos diablos. Nosotros somos siervos y siervas del Señor que estamos en el proceso de Dios en este lugar. Nosotros somos restauradores. Hagamos honra a nuestro nombre. Casa de restauración. Que seamos restauración de verdad. Mira lo que, por segundo, deben ser llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Para que me entienda. No existe ninguna condición que cumplir que el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a morar sobre nosotros, excepto creer en Cristo. Es todo lo que usted necesita. Todos los que creen disfrutan de esa bendición. Por ejemplo, si usted va a Juan 7, 37 al 39, ahí está la bendición de Nicodemo, que estaba disfrutando de la bendición del Espíritu Santo sobre su vida, porque había creído. Pero Nicodemo no había sido lleno. Por eso el Señor tiene que encontrarse con él de nuevo y decirle, tienes que nacer de nuevo. Porque tienes el Espíritu Santo, pero tienes que nacer de nuevo para que seas lleno. Entonces, todos los que creen ya tienen el Espíritu, sin embargo, es un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta, según Efesios 5:18, a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Eso es buenas noticias, pero a la misma vez son malas noticias, porque usted puede tener el Espíritu, pero no puede estar lleno necesariamente. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. Por ejemplo, en Lucas 5:26 se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor al ver al Señor sanar a un paralítico. Y en Lucas 6:11, que dice que los fariseos se llenaron de furor contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca. Pero mira, no es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo y de ira. Cuando usted siente miedo, usted pues siente miedo y está así. Pero cuando usted está lleno de miedo o de ira, son dos experiencias completamente opuestas, pero toman control de usted o de mí. Usted tiene miedo y usted no, le habla a la gente, mira que tengo miedo, que puede pasar esto, que la policía, que hice esto. Pero cuando usted está lleno de ira o lleno de miedo, entonces usted comienza a ver cosas donde no las hay porque usted está lleno de eso. Y eso es una connotación solamente para explicar qué es la llenura. Ser lleno del Espíritu entonces no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ser lleno del Espíritu quiere decir que, yo estoy tan lleno del Espíritu que lo que me va a controlar a mí, mis acciones y mis cosas, va a ser el Espíritu. ¿Por qué no ocurre? Usted entiende por qué no ocurre. No estamos llenos. Nótese lo que dice en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Diga conmigo, disolución.
Cuando otra cosa que no es el Espíritu Santo le controla, hay disolución. No hay control. No, que yo puedo beberme una nada más, bébete una, vela. Que al otro día no vas a poner venir a la iglesia porque te vas a emborrachar, porque no vas a poder tomarte una, vas a tomarte todas las que puedas. No, que yo me tome un cigarrillito nada más. No vas a poder fumarte uno, te vas a fumar un montón. Entonces nosotros estamos siendo controlados. Llega un momento que nosotros tenemos que dejar al Espíritu que trabaje en nuestra vida, no arrastrando las mismas cosas para siempre. El pecado nos va a matar. El pecado no nos va a hacer disfrutar de la grandeza de Dios en nuestra vida. El pecado no nos permite ser llenos porque cada vez que fallamos, pues no damos lugar a que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Entonces ya no se puede lograr, ya no se puede hacer. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que la influencia de él lo domina. A ese hombre o a esa mujer está bajo los efectos de la bebida. Lo que Pablo nos dice aquí es que nos debemos dejar que eso ocurra. No debemos permitir que el alcohol nos influencie de ese modo, sino que debemos dejarnos controlar. ¿Por qué? Por el Espíritu. Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe afectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, eso está afectando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. ¿Para qué? Para buenas acciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de que usted sea una persona diferente si no es lleno del Espíritu Santo. No hay forma. Usted por sí mismo no puede hacer ningún cambio. De hecho, sí puede hacer cambios, pero van a regresar todos para atrás porque no ha sido transformado. Y el Espíritu Santo es el único que puede transformar. Yo puedo influenciarlo a usted. Yo puedo decirle a usted, mira, estas son las herramientas. Pero el Espíritu Santo que lo llena a usted es el que va a hacer todas las cosas posibles. Que va a hacer que lo que no es, sea. Así como la bebida dije que afecta la mente y el corazón, y la voluntad debe afectar el Espíritu, la palabra de Dios en nuestra vida. Usted ha estado acá cada domingo, usted va al discipulado y yo entiendo que hay un cambio, que hay una transformación que se está dando, que hay un proceso. Pero haciendo un análisis de usted mismo, usted diga, ok, yo he escuchado 10 sermones en el último tiempo, en el último mes o en los últimos 2 meses. Diferentes temas, diferentes palabras, diferentes textos bíblicos, diferentes expresiones, experiencias, testimonios. ¿Qué eso ha hecho en mí? Hágase esa pregunta. ¿Qué eso ha hecho en mí? ¿Qué eso ha hecho en usted? ¿Qué quiere decir? Que usted y yo podemos ver las acciones de los santos y si son malas sabemos que no hay llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Pero no se quede ahí. El que usted no tiene lleno no quiere decir, no esté lleno, no quiere decir que el mundo se ha acabado. Quiere decir que usted tiene un trabajo que hacer. Quiere decir que usted tiene que comenzar a funcionar para usted ser de esos escogidos. A lo mejor usted dice, no, es que yo no quiero ser de esos escogidos, a mí no me importa lo que tú piensas, yo te digo que Dios te va a escoger, quieras tú o no. Y vas a tener que, porque cuando Dios toma el control de la vida de los hombres, ¿quién puede resistir, dice la Escritura, a Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios? Dice la Escritura, si voy al mar, allí está Él. Si voy debajo de la tierra, debajo de las piedras, allí ¿quién está? Allí está Él. Si hace como Jonás, que se va a Tarsis, a una ciudad lejos de donde Dios los mandó, allí Dios se va a encargar de alcanzarlo, meterlo en la boca de un pez para vomitarlo y decirle que no eres nada sin mí. That's it. Y por último, la sabiduría. La sabiduría, que es un carácter que se desarrolla con las aplicaciones de la inteligencia en una experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos da discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Así que tengan cuidado de la manera de vivir. Y dice Pedro, vivamos o vivan, o no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días, dice Pablo en Efesios 5:16, son malos. Los días son malos. No solamente eran malos para ellos, son malos para nosotros. Porque cosas malas suceden. Pero Dios en medio de ellas está trabajando. Proclamar la palabra de Dios hoy
para que entienda que Dios va a suplirse de servidores para su obra, se necesita estar lleno de la presencia de Dios, se necesita sabiduría, buena reputación, para que el Evangelio se siga extendiendo con estas cualidades. Que cuando la gente hable, o cuando la gente diga, porque la gente siempre va a hablar, eso es algo que nosotros sabemos hacer muy bien, sabemos hablar. Pero cuando la gente pueda hacer esto, la gente pueda decir, o sea, no tenga lugar en una corte o en cualquier lugar del mundo de decir, no, es que este cristiano no puede ser cristiano, es que no puede ser cristiano. No puede serlo porque es que sus obras no son de cristianos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Dios nos está invitando, esto no acaba hoy, esto continúa los próximos 2 domingos. Dios nos está invitando hoy a entender esto. Dios nos está invitando a tomar este conocimiento, a tomar esta enseñanza y a decir, no, eso es para aquel que estudió, eso es para aquel que es mejor que yo, o que puede someterse mejor que yo. Va a decir al Señor, yo quiero ser de esos 7 escogidos. Señor, yo quiero ser de esos que tú has considerado. Yo quiero ser, Señor, de esos que tú estás llamando en este tiempo para servir a la comunidad que está quebrada y quebrantada. Yo me acuerdo cuando yo vine al Señor, yo decía, Dios mío, ¿pero y qué es esto? ¿Y por qué yo no supe esto antes? O no sé, decía tantas cosas. Y decía yo, bueno, Señor, en lo que yo entiendo o estoy entendiendo, yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. Yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos. Diga conmigo, yo quiero ser de esos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado una vez más. Gracias porque, Señor, estamos introducidos en una sociedad difícil, una sociedad que es mala, Señor, una sociedad que derrocha la vida, que derrocha el dinero, que derrocha aún tu presencia muchas veces. Pero nosotros no lo haremos así, Señor. Nosotros te vamos a servir con nuestra vida. Nosotros vamos a honrarte con todo y cada uno de nuestros días, Señor. Queremos servirte de lo profundo de nuestro corazón. Queremos, Señor, ser siervos de excelencia. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, de buena reputación, de buen nombre, Señor. Queremos ser sabios, Señor, e inteligentes, Señor, para las cosas tuyas también. Queremos, Señor, honrar tu nombre, Señor, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que si caímos y fallamos nos vamos a levantar en tu nombre y vamos a ser mejores. Vamos a pedir perdón, vamos a disculparnos, vamos a arrepentirnos y vamos a continuar, porque tú, Señor, no has terminado tu obra con nosotros, Señor. Israel pecó muchas veces también, Señor, y tú no abrogaste tu pacto con ellos, sino que lo afirmaste una y otra vez, que así, Señor, tú afirmes el pacto con tus hijos. Que no solamente haya 7 escogidos en medio de casa de restauración, Señor. Que haya más de 7 escogidos, buen Dios, con características espirituales, Señor. Que puedan servir a nuestra comunidad. Que puedan servir, Señor, a la gente que tanto lo necesita, Señor. Gente que ha sido desamparada, gente que por los errores que han cometido, Señor, han sido despreciados. Señor, se ha enfriado el amor. Que eso no nos pase a nosotros. Si por alguna razón ya nos ha ocurrido esto, Señor, aviva el fuego. Aviva el don tuyo que hay en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pedimos, buen Dios. Deseamos tu presencia, Señor. Deseamos esa unción especial que proviene de ti. Queremos ser iglesia. Queremos ser iglesia, Señor, que se preocupa, Señor, por el mundo. Que se preocupa, Señor, por las personas que no te han conocido aún. Que se preocupa por las personas que todavía no están en tu iglesia, en esta casa, Señor. Tráelos, Señor. Tráelos, Señor, de todas partes. Tráelos, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, Señor.
Porque cuando lleguen, Señor, esta iglesia va a estar preparada. Esta iglesia va a tener las características de hombres y mujeres de Dios, puestos, Señor, a la tarea del ministerio para bendecir y para suplir las necesidades de tus hijos. Sabemos que hay gente que siempre viene en una actitud, Señor, de consumo. Pero en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que no solamente vienen a la iglesia a consumir, sino que vienen a dar adoración para ti, sino que vienen a dar, Señor, alabanza para ti, servicio para tu iglesia, servicio a las puertas del templo, servicio en las mesas del templo. Que nosotros los líderes espirituales, Señor, aunque es bueno, no perdamos nuestro tiempo, Señor, haciendo tantas cosas y que nos preocupemos y que me preocupe yo también, Señor, por predicar tu evangelio, Señor, por enseñar tu palabra, Señor, cada vez que tenga una oportunidad. En el nombre de Jesús, que la oración y la palabra, Señor, sea cosa importante, Señor, en la iglesia, casa de restauración, Señor. Que no nos pese ir a un estudio bíblico, Señor. Que no nos pese ir a orar, Padre amado. Que no nos pese, Señor, arrodillarnos 5 o 10 minutos, Señor, el tiempo que sea necesario, Señor, para dedicar nuestra vida a ti, Señor, para dedicar clamor a ti, para clamar por el mundo, por las naciones, por nuestra tierra, por nuestra familia, por la iglesia. Tantas cosas por las cuales hay que clamar a ti, hay que servir. Sé tú, Padre amado, que la iglesia escoja, Señor, pero que escoja con criterio, que escoja, Padre amado, Señor, con una mente sabia y prudente. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control ahora, Señor, de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que podemos ser. En el nombre de Jesús.